te voy a pedir algo difícil, pero necesario. ¿Qué pasaría si te dijera que la persona que más te lastimó también puede ser la que más te enseñó? No para justificar el daño, sino para entender el poder que hoy tienes en tus manos. Porque el problema no es lo que te hicieron, es lo que sigues permitiendo que eso haga contigo. Hay gente que te rompe y sin darse cuenta, tú te quedas recogiendo los pedazos toda la vida, reviviendo la historia, alimentando el dolor, dejando que alguien que ya no está siga teniendo control sobre cómo te sientes. Y eso es una forma silenciosa de seguir perdiendo. Porque mientras tú sigues herido, la vida sigue avanzando. Mientras tú buscas respuestas, la paz se te escapa. Y aquí está la verdad que incomoda. No necesitas que esa persona cambie, necesitas cambiar la forma en la que tú sostienes lo que pasó. Porque sanar no es olvidar. Sanar es dejar de sangrar por lo mismo cada día. Hoy no vengo a hablarte de perdonar por obligación, vengo a hablarte de liberarte con intención. Porque el día que entiendes esto, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el dueño de lo que haces con ella. Hay algo que tienes que entender, aunque incomode. El dolor habla fuerte, pero casi siempre habla mal. Cuando alguien te hiere, lo primero que se activa no es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu versión más elevada, es tu herida. Y una herida no busca soluciones, busca defenderse, atacar o escapar. Por eso cada vez que respondes desde el dolor, no estás resolviendo nada, estás extendiendo el conflicto dentro de ti. Yo también he estado ahí, he sentido esa necesidad urgente de responder, de decir algo, de hacerle saber a la otra persona cuánto me afectó. Y en esos momentos parece que si no reaccionas, pierdes. Pero la realidad es completamente opuesta. Cada reacción impulsiva es una entrega de poder. Es permitir que alguien más controle tu estado emocional, tu paz y tus decisiones. El silencio, en cambio, es una herramienta poderosa. No es debilidad, no es cobardía, es dominio. Cuando eliges callar en medio de la tormenta interna, estás haciendo algo que muy pocos logran. Estás tomando control de ti mismo. Porque no se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no permitir que eso que sientes decida por ti. Hay una gran diferencia entre sentir enojo y actuar desde el enojo. Entre sentir dolor y convertir ese dolor en acciones que luego te arrepientes de haber tomado. Recuerdo una ocasión en la que recibí palabras que me golpearon profundamente. Mi primera reacción fue escribir un mensaje largo, cargado de emociones, tratando de explicar, de defenderme, de hacer entender mi dolor, pero algo dentro de mí me detuvo. Cerré el teléfono, respiré, me alejé. Horas después, cuando volví a leer lo que había escrito, ya no tenía sentido, ya no representaba a quien quería ser. Ese mensaje no iba a sanar nada, solo iba a alimentar el conflicto. Ahí entendí algo clave. No todo lo que sientes merece ser expresado de inmediato. Hay emociones que necesitan ser procesadas antes de convertirse en palabras. Porque cuando hablas desde la herida, no comunicas, descargas. Y descargar puede aliviar momentáneamente, pero no construye, no sana, no eleva. Evitar decisiones impulsivas es otro acto de respeto hacia ti mismo. Porque cuando decides desde el dolor, muchas veces eliges desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de validación. Y esas decisiones rara vez te acercan a la paz. Por eso es fundamental aprender a pausar, a darte espacio, a permitir que la emoción baje de intensidad antes de actuar. Respirar parece algo simple, pero es profundamente transformador cuando lo haces con intención. Es un recordatorio de que estás vivo, de que tienes control, de que puedes elegir cómo responder. Alejarte no es huir, es tomar perspectiva. Es darte la oportunidad de ver la situación desde otro lugar, con más claridad, con menos carga emocional. Cuando logras responder desde la calma, desde la conciencia, desde la claridad, algo cambia.
Ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Ya no estás defendiendo tu herida, estás honrando tu paz. Y eso, aunque no lo parezca en el momento, es una de las mayores victorias que puedes tener. Porque al final, no se trata de lo que te hicieron, se trata de quién decides ser después de eso. Quiero que te permitas considerar una idea que puede liberar una carga enorme de tu corazón, pero que también exige madurez para aceptarla. No todo lo que te hicieron fue realmente contra ti. Muchas veces lo que recibiste no fue un ataque directo a tu valor, sino una proyección del caos interno de alguien más. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar dentro de ti, porque dejas de cargar una culpa que nunca te perteneció. Las personas no dan lo que no tienen. Alguien que vive en la confusión entrega confusión. Alguien que vive en la herida inevitablemente hiere. No porque tú lo merezcas, sino porque eso es lo único que saben ofrecer en ese momento de su vida. Pero cuando tú lo interpretas como algo personal, cuando lo conviertes en una narrativa de no fui suficiente, algo me falta, yo provoqué esto, empiezas a construir una historia que te limita y te desgasta. Yo también pasé por ese proceso. Hubo momentos en los que me preguntaba constantemente qué había hecho mal, qué parte de mí no había sido suficiente para evitar lo que ocurrió. Y mientras más pensaba en eso, más me hundía en una versión de mí mismo que dudaba, que se cuestionaba, que se debilitaba. Hasta que entendí algo que cambió mi perspectiva. No todo lo que alguien hace tiene que ver contigo, a veces tiene todo que ver con ellos. Cuando empiezas a preguntarte qué herida puede tener la otra persona, no desde el juicio, sino desde la comprensión, logras tomar distancia emocional. No para justificar lo que hizo, porque el daño sigue siendo daño, pero sí para dejar de absorberlo como si definiera quién eres. Porque si no haces ese ejercicio, terminas cargando emociones, culpas y responsabilidades que no te corresponden. Evitar cargar culpas ajenas es un acto de amor propio. No se trata de ignorar tus errores ni de evadir tu responsabilidad cuando la hay. Se trata de no asumir lo que no te pertenece. Hay situaciones donde hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento y aún así fuiste herido. Y eso no habla de tu insuficiencia, habla de una desconexión en la otra persona. Cambiar la pregunta también transforma todo. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me hizo esto?, entras en un ciclo de victimización, de análisis interminable, de búsqueda de respuestas que muchas veces nunca llegan. Pero cuando cambias a ¿qué puedo aprender de esto?, recuperas el control. Te mueves de la herida a la evolución. Dejas de mirar hacia afuera buscando culpables y comienzas a mirar hacia adentro buscando crecimiento. Ese cambio no es inmediato ni sencillo. Requiere práctica, conciencia y sobre todo honestidad contigo mismo. Pero cada vez que eliges interpretar una situación desde la comprensión en lugar del ataque personal, te liberas un poco más. Te haces más fuerte, más claro, más consciente de tu propio valor. Porque cuando entiendes que no fue personal, dejas de tomártelo como una sentencia y empiezas a verlo como una lección que no define quién eres. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen cuando han sido heridos. Una trampa que se disfraza de justicia, pero que en realidad es una cárcel emocional, la venganza. Porque cuando alguien te lastima, lo más natural, lo más humano, es querer equilibrar la balanza, querer que la otra persona sienta lo mismo que tú sentiste. Y en ese impulso parece que recuperarás tu poder, que sanarás, que cerrarás el ciclo. Pero la verdad es mucho más profunda y si la entiendes, te cambia la vida. La venganza no te libera, te ata. Cada pensamiento de revancha te conecta nuevamente con el momento en que fuiste herido. Cada escenario que imaginas, cada conversación que repites en tu mente, cada deseo de hacer justicia es una forma de seguir viviendo en el pasado. Y mientras estás ahí, atrapado en lo que ya ocurrió, tu vida deja de avanzar. Tu energía, tu enfoque, tu paz, todo queda secuestrado por algo que ya no puedes cambiar. Yo también sentí ese impulso
Sentí ese fuego interno que te dice, no puedes quedarte así, tienes que demostrar, tienes que devolver. Y durante un tiempo creí que ese impulso era fuerza, que era carácter. Pero con el tiempo entendí que no era fuerza, era dolor mal canalizado, porque la verdadera fuerza no está en reaccionar, está en transformarte. La evolución, en cambio, es un acto silencioso pero poderoso. Es decidir que lo que te pasó no será el final de tu historia, sino el inicio de una versión más fuerte de ti mismo. Es tomar ese dolor, esa frustración, esa decepción y convertirla en disciplina, en enfoque, en crecimiento, porque el dolor tiene energía y esa energía puede destruirte o puede impulsarte. La diferencia está en cómo decides usarla. Invertir tu energía en mejorar tu vida es la forma más alta de responder. No necesitas demostrarle nada a quien te dañó, necesitas demostrártelo a ti. Cada hábito que construyes, cada meta que persigues, cada día que eliges avanzar en lugar de quedarte estancado, es una declaración silenciosa de poder. Es decirte a ti mismo, esto no me rompió, me construyó. Usar el dolor como combustible significa no negarlo, no esconderlo, sino canalizarlo. Significa levantarte incluso cuando no tienes ganas, trabajar en ti cuando sería más fácil rendirte, crecer cuando todo dentro de ti quiere quedarse en la queja. Esa es la verdadera transformación. No es un discurso bonito, es una decisión diaria, constante, incómoda, pero profundamente liberadora. Decidir crecer en lugar de reaccionar es un acto de madurez emocional. Es entender que no todo merece tu respuesta, pero todo puede ser una oportunidad para evolucionar. Es dejar de enfocar tu energía en lo que alguien más hizo y empezar a invertirla en quién estás decidido a ser. Porque al final, la venganza te mantiene conectado a quien te hirió, pero tu evolución te convierte en alguien que ya no puede ser tocado por ese mismo dolor. Hay una confusión muy común que termina destruyendo a muchas personas por dentro. Creen que perdonar significa permitir que todo siga igual. Creen que sanar implica quedarse, aguantar, tolerar lo que lo rompió. Y no, eso no es perdón, eso es abandono propio. Porque puedes tener un corazón noble, puedes soltar el resentimiento, puedes dejar de odiar y aún así elegir irte. De hecho, muchas veces esa es la forma más sana de hacerlo. Perdonar no es abrir la puerta para que te vuelvan a lastimar. Perdonar es cerrar el ciclo dentro de ti, no afuera. Es liberar tu mente del peso, pero no perder la memoria que te protege. Porque si olvidas lo que te dañó, no sanas, te expones. Y cuando no pones límites, el mensaje que envías es claro, esto es lo que estoy dispuesto a tolerar. Y la vida y las personas siempre respetan el estándar que tú mismo estableces. Hubo un momento en mi vida en el que entendí esto de forma muy clara. Había una relación que ya no sumaba, que drenaba mi energía, que constantemente cruzaba límites que yo sabía que no estaban bien. Y aunque dentro de mí ya sabía que tenía que tomar distancia, me costaba hacerlo porque no quería parecer frío, no quería generar conflicto, no quería cargar con la culpa de alejarme. Pero lo que no entendía en ese momento era que quedarme también tenía un costo, y ese costo era yo mismo. Alejarte con dignidad es un acto de respeto personal. No necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas explicar cada detalle. A veces la decisión más poderosa es simplemente retirarte, sin escándalo, sin drama, sin odio. Porque cuando te vas desde el resentimiento sigues conectado emocionalmente, pero cuando te vas desde la claridad, desde la paz, desde el amor propio, te liberas de verdad. Reducir o eliminar el contacto no es castigar al otro, es protegerte a ti. Es reconocer que hay dinámicas que no pueden continuar si quieres crecer, si quieres sanar, si quieres avanzar. Y no siempre es fácil,
porque hay historia, hay emociones, hay recuerdos. Pero hay algo más importante que todo eso, tu bienestar. Y cuando entiendes eso, dejas de negociar lo que te cuesta tu paz. Ser firme sin confrontar constantemente también es clave. No todo requiere una discusión. No todo necesita ser explicado 1000 veces. A veces la coherencia en tus acciones habla más fuerte que cualquier palabra. Si dices que no toleras algo, demuéstralo con tus decisiones. Si estableces un límite, respétalo primero tú, porque los límites no se imponen hacia afuera, se sostienen desde adentro. Priorizar tu paz sobre cualquier relación es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más transformadoras, porque te obliga a elegirte, a ponerte en primer lugar, a entender que no todo vínculo merece permanecer en tu vida. Y eso no te hace egoísta, te hace consciente, porque al final amar no es permitir todo. Amarte es saber cuándo quedarte y cuándo tener la fuerza de irte sin odiar. Hay una verdad que duele aceptar, pero que cuando la entiendes te libera profundamente. Tal vez nunca recibas esa disculpa que estás esperando. Tal vez esa persona nunca reconozca lo que hizo, nunca entienda cuánto te afectó, nunca tenga la madurez o la conciencia para decir lo siento. Y mientras tú sigas esperando ese momento, tu paz queda en pausa, tu proceso se detiene y tu vida se queda atrapada en una expectativa que no depende de ti. Porque cuando condicionas tu sanación a la acción de alguien más, estás entregando tu poder. Estás diciendo, aunque no lo expreses en palabras, yo no puedo estar bien hasta que tú hagas lo correcto. Y eso es una trampa emocional muy peligrosa, porque te ata a algo que no puedes controlar. La otra persona puede cambiar o no, puede asumir o no, puede volver o no, pero tu vida no puede quedarse detenida esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Yo también pasé por ese lugar. Hubo momentos en los que dentro de mí existía esa necesidad de que alguien entendiera, de que alguien reconociera el daño, de que alguien pidiera perdón. Sentía que eso iba a cerrar el ciclo, que eso me iba a dar paz. Pero con el tiempo entendí algo que transformó mi forma de ver las cosas. La paz no llega cuando alguien se disculpa. Llega cuando tú decides soltar la necesidad de esa disculpa. Aceptar que quizá nunca recibirás ese lo siento no es resignación, es madurez emocional, es dejar de negociar tu bienestar con la conducta de alguien más, es entender que tu proceso es tuyo, que tu sanación depende de ti, no de lo que otros hagan o dejen de hacer. Y cuando haces ese cambio interno, recuperas el control de tu vida. Dejar de esperar justicia emocional es otro paso clave, porque la vida no siempre es justa en la forma en la que nos gustaría. No siempre las personas reciben las consecuencias que creemos que merecen. No siempre el dolor se equilibra. No siempre hay cierre perfecto. Pero seguir esperando que todo se acomode según tu expectativa solo prolonga el sufrimiento. A veces la verdadera justicia es que tú no te quedes atrapado en lo que pasó. Decidir soltar por tu bienestar no es un acto hacia la otra persona, es un acto hacia ti. No lo haces porque el otro lo merece, lo haces porque tú mereces paz. Porque mereces avanzar sin esa carga, sin ese peso emocional que te mantiene conectado a algo que ya terminó. Soltar no es olvidar, no es justificar, no es minimizar. Soltar es dejar de sostener lo que ya no te suma. Es elegir no seguir alimentando una herida que necesita descanso para sanar. Cuando tomas esta decisión, algo cambia profundamente. Dejas de mirar hacia afuera buscando respuestas y comienzas a construirlas dentro de ti. Dejas de depender de un cierre externo y empiezas a crear uno interno. Y ese cierre, aunque no tenga palabras del otro, tiene algo mucho más valioso: tu libertad. Porque al final no necesitas que alguien reconozca lo que te hizo, necesitas reconocer tú que ya no quieres seguir cargándolo. Hay una idea que muchas personas han confundido durante años, y esa confusión les ha costado paz, dignidad y amor propio. Creen que perdonar significa volver. Creen que si sueltan el rencor,
automáticamente tienen que reabrir la puerta, retomar la relación, reconstruir algo que en algún momento los rompió. Y no, eso no es perdón, eso es presión emocional disfrazada de nobleza. Perdonar no es reconciliar, perdonar es liberarte. Es un proceso interno, silencioso, profundo, donde decides dejar de cargar el peso de lo que ocurrió. No lo haces por la otra persona, no lo haces para que todo vuelva a ser como antes, lo haces porque entendiste que seguir sosteniendo ese dolor te está afectando más a ti que a quien te lo causó. Yo también viví ese conflicto. Durante mucho tiempo pensé que si realmente perdonaba, tenía que demostrarlo dando otra oportunidad, intentando reconstruir lo que ya había sido quebrado. Pero cada intento me alejaba más de mí mismo, porque por fuera estaba perdonando, pero por dentro seguía sintiendo incomodidad, desconfianza, una voz que me decía que ese lugar ya no era sano para mí. Ahí entendí algo que cambió todo. Puedes perdonar y aún así decidir irte. Puedes soltar el resentimiento sin volver a exponerte. Puedes cerrar el ciclo sin reabrir la herida. Y esa decisión no te hace débil, te hace consciente. Te hace alguien que entiende que su paz vale más que cualquier vínculo que no respete su esencia. El perdón es un acto de amor propio porque te devuelve la libertad emocional. Cuando no perdonas, sigues conectado a la persona que te dañó a través del enojo, del resentimiento, del recuerdo constante. Es como si una parte de ti siguiera viviendo en ese momento. Pero cuando perdonas, cortas ese vínculo invisible, dejas de alimentar esa historia y comienzas a escribir una nueva. Escribir lo que sientes es una herramienta poderosa en este proceso. Porque muchas veces lo que no expresas se queda atrapado dentro de ti, generando ruido, tensión, desgaste. Cuando pones en palabras lo que viviste, lo que sentiste, lo que te dolió, comienzas a darle orden a tu mundo interno. No necesitas que la otra persona lo lea, no necesitas enviarlo. Ese ejercicio es para ti, para vaciar, para entender, para soltar. Trabajar en sanar implica enfocarte en ti, no en la relación. Significa preguntarte qué necesitas para sentirte mejor, qué partes de ti requieren atención, qué aprendizajes puedes extraer de lo vivido. Porque el objetivo no es recuperar lo que fue, es reconstruirte a ti mismo desde una versión más fuerte, más clara, más consciente. Y entender que puedes perdonar sin volver es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Te permite cerrar con dignidad, avanzar sin odio y proteger tu bienestar sin culpa. Porque no todo lo que se perdona se debe conservar. Hay relaciones que cumplen un ciclo, que enseñan, que dejan huella, pero que no están destinadas a continuar. Porque al final, perdonar no es volver al mismo lugar, es dejar de cargar lo que ya no forma parte de tu camino. Hay un momento en todo proceso de dolor donde tienes que hacerte una pregunta incómoda pero absolutamente necesaria. ¿Quién está escribiendo mi historia ahora mismo? Porque lo que te hicieron puede haber sido real, puede haber dolido, puede haber dejado marcas. Pero lo que haces con eso es lo que define quién eres hoy. Y si sigues permitiendo que ese evento, que esa persona, que esa experiencia sea el centro de tu identidad, entonces no solo te hirieron una vez, te siguen hiriendo cada día. Recuperar tu poder personal empieza cuando dejas de verte a ti mismo como víctima permanente de lo que ocurrió. No se trata de negar el dolor ni de minimizar lo vivido. Se trata de no quedarte atrapado en ese capítulo como si fuera toda tu historia, porque cuando repites constantemente lo que te hicieron, cuando lo cuentas desde la herida, cuando lo usas como explicación de todo lo que no funciona en tu vida, sin darte cuenta, estás reforzando una identidad que te limita. Yo también pasé por ese lugar. Hubo momentos en los que mi conversación interna giraba en torno a lo que me había pasado, a lo que me habían hecho, a lo injusto que había sido. Y mientras más lo repetía, más fuerte se hacía esa versión de mí que estaba herida, que dudaba, que se sentía afectada. Hasta que entendí
algo que cambió completamente mi perspectiva. Lo que repites, lo refuerzas. Y si sigues repitiendo la historia desde el dolor, te quedas viviendo en ella. Dejar de repetir la historia como víctima no significa dejar de contarla, significa cambiar desde donde la cuentas. Puedes hablar de lo que viviste, pero desde la fuerza, desde el aprendizaje, desde la evolución. No como alguien que fue destruido, sino como alguien que atravesó algo difícil y salió con más claridad, con más conciencia, con más fortaleza. Construir una nueva narrativa es un acto intencional. No ocurre por accidente. Tienes que decidir qué versión de ti quieres alimentar. ¿La que se quedó en el pasado o la que está construyendo un futuro diferente? Porque tu identidad no está definida por lo que te hicieron, está definida por lo que eliges hacer con eso. Y cuando empiezas a hablar de ti desde la responsabilidad, desde el crecimiento, desde la capacidad de reconstruirte, algo cambia dentro de ti y también en la forma en la que los demás te perciben. Enfocarte en lo que sí puedes controlar es clave en este proceso. No puedes cambiar lo que ocurrió, no puedes controlar las decisiones de otras personas, no puedes reescribir el pasado, pero puedes decidir cómo piensas hoy, cómo actúas hoy, cómo te hablas hoy. Puedes elegir tus hábitos, tus prioridades, tu enfoque, y ahí es donde está tu verdadero poder. Cada vez que eliges levantarte a pesar de lo que pasó, cada vez que decides avanzar en lugar de quedarte en la queja, cada vez que te hablas con respeto en lugar de juzgarte, estás recuperando una parte de ti que creías perdida. Estás demostrando que lo que ocurrió no tiene el control absoluto sobre tu vida. Porque al final no es lo que te hicieron lo que define tu historia, es lo que decides hacer con eso, lo que define quién te conviertes. El dolor tiene una voz silenciosa pero poderosa. Te habla a través de heridas, de decepciones, de lo que no salió como esperabas. Pero la verdad es que el dolor solo se convierte en maestro cuando decides escucharlo de verdad. Porque si lo ignoras, si solo lo sufres y sigues repitiendo los mismos patrones, terminas atrapado en un ciclo interminable donde lo que te lastimó vuelve una y otra vez. Aprender la lección significa mirar hacia atrás, no para quedarte en el lamento, sino para identificar lo que realmente pasó, para ver las señales que quizá ignoraste, para entender qué límites no respetaste y cuáles necesitas fortalecer. A menudo, cuando alguien nos hace daño, nuestra mente busca excusas, justificaciones o incluso la romantización de lo que ocurrió. Nos decimos, bueno, fue solo un error o es que tal vez yo exageré. Y esa narrativa interna es peligrosa porque nos mantiene vulnerables, nos hace repetir patrones y nos impide crecer. Aprender la lección significa dejar de romantizar lo que nos dañó y empezar a tomar conciencia de cómo podemos protegernos emocionalmente sin cerrarnos al amor, a la confianza o a la vida. En mi propia experiencia, hubo personas que dejaron cicatrices que pensé que nunca desaparecerían. Pero cuando empecé a preguntarme, ¿qué enseñanza trae esto? ¿Cómo puedo usar esto para no repetir el mismo error? Descubrí que cada dolor tenía un propósito oculto. Me enseñó a reconocer comportamientos tóxicos, a valorar mis límites, a priorizar mi paz y a ser selectivo con las personas que permito entrar en mi mundo. Aprender no es solo recordar, es integrar. Es ajustar estándares, redefinir límites, reconocer patrones y decidir conscientemente qué sí permites y qué no. Cada vez que una situación similar se presenta, la vida te da la oportunidad de actuar diferente, de responder desde la sabiduría que antes no tenías. Esa es la verdadera libertad. No ser rehén de la historia ni repetir los errores del pasado. Porque mientras no aprendas la lección, seguirás siendo víctima de las mismas circunstancias, pero cuando decides aprender, te conviertes en arquitecto de tu destino. Aprender la lección es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa mirar tu vida con honestidad brutal y decir, esto ya no me define, esto ya no me controlará. Yo decido cómo responder.
Y cada acción consciente que tomes desde esa postura fortalece tu poder personal, tu claridad emocional y tu capacidad de crear relaciones sanas. No se trata de olvidar, se trata de transformar lo vivido en sabiduría, en autocuidado, en evolución. No repitas el patrón. Aprende, crece y avanza. Porque cada dolor tiene un regalo escondido y solo quienes se atreven a aprender pueden abrirlo. Rodéate de quienes eleven tu espíritu, no de quienes repitan heridas que ya conoces. La verdad es que nuestra energía es contagiosa y nuestro entorno moldea nuestra mente tanto como nuestras decisiones. Cuando alguien te hizo daño, tu recuperación depende no solo de ti, sino también de con quién eliges compartir tu tiempo, tu espacio y tus emociones. Las personas que se mantienen cerca de tu vida deberían sumar, aportar claridad, fortaleza y paz. No se trata de excluir por miedo, sino de elegir conscientemente quién merece ocupar un lugar en tu historia y quién solo te arrastra a viejas heridas. En mi camino, he visto cómo relaciones que parecían importantes se convertían en cadenas invisibles, repitiendo patrones de dolor que pensaba superados. Mantenerme cerca de personas que no compartían mis valores o que reproducían conflictos antiguos me hacía retroceder, me recordaba heridas que creía cerradas. La lección fue brutal y clara. Tu entorno determina tu crecimiento. Las conversaciones, las actitudes, la energía que recibes de otros tiene un peso enorme sobre tu mente y tu corazón. Por eso, aprender a alejarse de dinámicas tóxicas no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional y de respeto propio. Elegir con quién te rodeas también significa evaluar quién te respeta, quién te inspira y quién te impulsa a ser mejor. La amistad, la familia, incluso la pareja, todos deben sumar valor a tu vida. Si alguien solo trae drama, críticas destructivas o te arrastra a la repetición de viejas heridas, esa relación no tiene lugar en tu presente ni en tu futuro. Acércate a quienes te eleven, que te desafíen sanamente, que te animen a crecer y que respeten tus límites. Ellos son los catalizadores de tu sanación y tu evolución. Además, el entorno correcto actúa como un espejo saludable. Refleja tu fuerza, no tu vulnerabilidad. Te recuerda que mereces respeto y paz y que tu energía no está para ser malgastada. La gente que suma te enseña nuevas perspectivas, te muestra caminos distintos y te acompaña sin necesidad de controlarte o juzgarte. Con ellos, tus decisiones no son reactivas, sino conscientes y fortalecedoras. Cuando aprendes a priorizar relaciones que aportan y alejarte de quienes repiten heridas, tu vida se vuelve un espacio seguro donde el dolor del pasado deja de dictar tus emociones. Cada encuentro se convierte en un acto de crecimiento, no en un recordatorio de lo que sufriste. Tu círculo se convierte en tu refugio y tu bienestar empieza a depender de la calidad de la energía que eliges mantener cerca. Recuerda, sanar no significa cerrar el mundo, significa abrirlo con sabiduría. Rodéate de quienes sumen, no quienes repitan heridas, porque tu paz y tu evolución dependen de tu capacidad de elegir bien. El dolor que alguien te causó no tiene por qué quedarse como cicatriz. Puede convertirse en el combustible más poderoso de tu vida. Muchas veces cargamos heridas como si fueran cadenas, pensando que lo que nos rompió nos define, cuando en realidad lo que nos rompe también nos moldea. La clave está en transformar ese dolor en propósito, en convertir cada lágrima, cada decepción, cada traición en impulso para algo más grande, algo que trascienda y deje huella. He aprendido en mi vida que los momentos más duros son a menudo los que contienen las lecciones más profundas. Y que solo cuando elegimos mirar más allá de la herida, descubrimos nuestro verdadero potencial. Cuando decides usar tu historia como plataforma, dejas de ser víctima y te conviertes en ejemplo. Cada experiencia negativa puede convertirse en enseñanza. Cada obstáculo puede transformarse en motor de cambio. En vez de quedarte atrapado en el resentimiento, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para crecer?
¿Cómo puedo tomar lo que me dañó y convertirlo en algo que inspire, que enseñe, que ayude a otros a no repetir mis errores? Ese es el verdadero poder del dolor. No que te destruya, sino que te impulse a crear. Una manera práctica de canalizarlo es compartiendo tu aprendizaje con otros. Hablar de tus desafíos, de cómo los enfrentaste, de cómo lograste levantarte. No solo sana, sino que también da luz a quienes atraviesan situaciones similares. Tu historia, contada con autenticidad y sin miedo, se convierte en una guía, un faro de esperanza. Pero no solo se trata de palabras. Transforma tu dolor en acción. Invierte en tu crecimiento personal, profesional, físico o emocional. Cada paso que das hacia tu mejor versión es una forma de honrar lo que viviste, de demostrar que nada fue en vano. Finalmente, la decisión más importante es interna. Decidir que lo vivido no definirá tu límite, sino tu horizonte. Cada vez que alguien intenta recordarte tu pasado doloroso, recuérdate a ti mismo que lo que ocurrió fue solo la materia prima de tu construcción. La fuerza no